Conversamos hoy con Clara Chevalier, secretaria general de CONADU. Te agradecemos muchísimo el tiempo para conversar para la revista En Marcha. La idea es conversar un poquito sobre la actualidad de la universidad, sobre la lucha que está dando toda la comunidad universitaria. Y bueno, comenzando, pensábamos preguntarte sobre la ley de financiamiento universitario, cómo fue el recorrido que llevó a la sanción de la ley. La ley se aprueba, es vetada, se logra revertir el veto y el gobierno, aún con fallos judiciales en contra, no la aplica. Contanos un poco cómo fue el recorrido de la llegada a la ley y cómo se está en la actualidad, cómo estamos hoy. Bueno, primero gracias a ustedes por estar acá. Es un placer para nosotros recibirlos en la CONADU, sindicato amigo, y muy importante también tejer estas relaciones, estos cruces también, porque creo que lo sectorial no se puede pensar del todo, ¿no? Sin tener una mirada más integral de lo que está en juego en este momento. Y bueno, respecto de la universidad, creo que hemos logrado una conquista importante, que es esa ley, ¿no? Que efectivamente pone al gobierno en deuda, ¿no? El gobierno, desde la sanción de la ley, desde su vigencia, está en deuda con todo el sistema universitario, porque, como vos bien decías, esa ley, bueno, fue sancionada varias veces por el Congreso. Para eso hemos movilizado, hemos articulado. Luego fue rechazado el veto, bueno, y incluso el Poder Judicial le dio la razón al CIN en relación a que está vigente esa ley. Y es una ley que fue construida en articulación entre todos los sectores universitarios, ¿viste? Entonces es una ley que refleja las necesidades de financiamiento de los fondos de funcionamiento. Es una ley que refleja las necesidades respecto de la actualización de las becas para los y las estudiantes, que son una urgencia que tenemos. Bueno, quienes damos clases en el conurbano sabemos que es un insumo importante el de las becas para sostener las trayectorias de nuestros estudiantes. Esas becas están congeladas desde que asumió Milei, e incluso con condiciones muy difíciles para acceder. Entonces, bueno, también la ley incluye una respuesta, una actualización de las becas. Incluye fondos para investigación y desarrollo, que también es un tema que está recontra demorado. Todos los proyectos de investigación están asfixiados sin fondos. Y por último, pero central, fondos para salarios, que los salarios son el 93% del presupuesto universitario actual. O sea que toda voltereta que aborde la universidad sin dar una respuesta a lo salarial no está dando una solución al problema universitario. En ese estado de cosas estamos. Ya van más de 150 días sin cumplir la ley. O sea, realmente es un incumplimiento que no tiene muchos antecedentes, así como no hay muchas leyes que hayan sido reafirmadas después del veto. Encima, bueno, su reglamentación, su promulgación, incluye su suspensión, ¿no? Algo verdaderamente inconstitucional. Bueno, estamos entre las medidas, la calle y las acciones judiciales, tratando de promover que efectivamente entre en vigencia. Hay fallos judiciales que ha dado la razón, digamos, a la plena vigencia de la ley, pero no lo acata el gobierno. Claro, el gobierno apela, ¿viste? Pero sí, hay ya una cautelar cuya vigencia está suspendida por la apelación, pero ya hay reconocimientos. La verdad que la inconstitucionalidad de estos movimientos es flagrante. Sería difícil para cualquier tribunal sancionar en otro sentido, digo, pero bueno, en eso estamos, ¿no? También con una necesidad de que los jueces despierten y escuchen un sistema universitario que tiene una presencia federal en todo el país, una presencia efectiva y valorada por el pueblo, que salió a la calle, desde los jóvenes hasta los viejos, desde trabajadores que por ahí no tienen tanta relación con la universidad, hasta familiares directos de estudiantes, desde todo el arco político, todas las clases sociales, ¿no? Todos nos encontramos en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es importante que el Poder Judicial lo escuche. Lo que queríamos preguntarte también es sobre
en este contexto de deterioro profundo de los distintos sectores de la sociedad, desde el ajuste brutal que viene llevando Milei desde el 2023, ¿cómo están los docentes en eso? O sea, ir al día a día del docente universitario, el pluriempleo es una realidad, digamos, ¿cómo está afectando esto a la docencia universitaria? La verdad que la situación es muy dolorosa, es muy grave. Yo soy de un sindicato de base de la Jauretxe, soy secretaria general del sindicato de Jauretxe, y de ahí es que, bueno, llegamos a CONADU. Y nosotros detectamos que nuestros compañeros estaban almorzando las frutas que a veces ponemos en el sindicato, porque ya no tienen la posibilidad de comprar nada, y claro, la mayoría de los y las docentes viajan para llegar a Florencio Varela a dar clase, entonces tienen un rato ahí, no logran cubrir la comida comprándola, ni siquiera con un menú saludable que nosotros subsidiamos, o sea, no, se alimentan con los frutos secos, con las manzanas que vamos poniendo en la sede del sindicato, que es la sala de profesores. Bueno, esto que detectamos en la Jauretxe nos llevó a hacer un relevamiento de condiciones y ambiente de trabajo, que lo hacemos todos los años, pero nos llevó a incorporar preguntas nuevas. Y en ese relevamiento entonces encontramos por un lado que al pluriempleo que ya venimos arrastrando hace un par de años, se le suma que tenemos compañeros trabajando en tareas que no tienen nada que ver con su formación, haciendo Uber, haciendo reventa de productos, cocinando para vender comida, bueno, recurriendo ya a tareas que se alejan mucho de la tarea docente o de las tareas profesionales para las que nos formamos. Y eso ya habla de un deterioro del salario brutal. También detectamos en este relevamiento que los docentes están salteando comidas, que no están cubriendo las 4 comidas, que ellos y sus familias han empeorado la calidad de los alimentos y la cantidad de comidas que hacen. Y todo esto, que no son porcentajes menores, ¿viste? Un 20% de los docentes el año pasado manifestó estar haciendo Uber o trabajos no vinculados con la formación, o sea, es mucho. Sí, sí. Esto tiene que ver directamente con que estamos cobrando, a ver, lo voy a decir así, por cada salario que cobramos el gobierno nos debe un 51%. O sea que cada 2 meses estaríamos juntando un salario más. La pérdida salarial acumulada llega al 50%, 51%. Que debiéramos tener una recomposición del 55 más o menos para llegar a... Para poder equiparar lo de diciembre que el del 2023, que tampoco es el salario más alto reciente, ¿no? Claro. Nuestro salario más alto reciente fue en el 2015 y de ahí nuestro salario ha ido bajando. O sea, ya nos agarra el gobierno de Milei con un deterioro arrastrado, y la verdad que la profundización desde ese momento, desde diciembre del 2023 hasta hoy, es de un 55% de recomposición que nos debería. Que incluso en la promulgación de la ley el gobierno reconoce una deuda salarial del 45%. Sí, sí, sí. O sea, ya es como bestial, ¿no? Sí, sí. Y en ese punto uno dice, bueno, ¿siempre estuvimos mal? No, nunca estuvimos tan mal como ahora. Eso se ve claramente en los números, ¿no? En las evoluciones de las cifras. Y además, la universidad, los salarios universitarios son los más atacados. Dentro de un conjunto salarial que sabemos que ha sido objeto de ataque brutal por parte del gobierno, los salarios universitarios, junto con las jubilaciones, son los más atacados. Entonces hay un ensañamiento bien particular, porque uno diría, no es una masa salarial enorme la de las universidades. Hay una decisión ideológica de atacar a la universidad pública. Sí, ahora me nos gustaría profundizar un poco en ese sentido. Antes lo que te quiero preguntar es, ante esta situación, y que nos cuentes un poco cómo sigue las acciones y la discusión en el marco de la comunidad universitaria, y ahí hacerle también un espacio a la solidaridad que genera en la población, en la sociedad, la lucha universitaria. ¿Cómo estamos hoy y cómo están discutiendo continuar los reclamos? Mira, estamos trabajando con la lectura que tenemos todos los actores de la necesidad de articular, ¿no? Algo que le permitió a la universidad como conseguir esta ley, trabar al gobierno en ciertas cosas, convocar a la masividad que tuvieron las marchas universitarias,
fue esta articulación entre todos los actores universitarios, y eso es muy importante, y eso es siempre un norte para el sistema universitario. Y por todos los actores me refiero a las federaciones que representan a docentes, a no docentes, a la federación estudiantil, a los rectores nucleados en el CIN. Bueno, todos esos actores tenemos que trabajar conjuntamente. El norte que tenemos ahora de ese trabajo de articulación tiene que ver con la construcción de una marcha universitaria que desde la CONADU venimos impulsando, y varias federaciones, la verdad que estamos en sintonía en relación a la necesidad de hacer una marcha, porque tenemos una ley, porque lo que hay es una deuda del gobierno nacional, y creemos que este es el momento para tratar de lograr el efectivo cumplimiento de eso. Al mismo tiempo, el malestar, la desesperación, la necesidad de acciones fuertes es muy grande entre los y las docentes, ¿no? Hacemos asambleas y, claro, la verdad que es una situación invivible esta. Y entonces estamos también desarrollando un plan de lucha que tiene un horizonte de escalar en paros que se van a ir haciendo. Ya tuvimos un primer paro en marzo, ahora 2 paros en abril. Y la idea es ir evaluando y escalando en caso de que el gobierno no cumpla la ley de financiamiento, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Digamos, ni más ni menos que lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo respecto de algo ya sancionado por el Legislativo y ratificado por el Judicial. No hay mucho más. Tiene plena legalidad. Exacto. No hay alternativa. En el medio, desde la CONADU estamos trabajando, y lo vamos a proponer también al Frente Sindical, vamos a hacer unas carpas por la universidad y la soberanía que recorran el país, también hablando de este federalismo que nos parece tan potente de la universidad pública y este arraigo territorial, articularlo también con los trabajadores despedidos, con la economía popular, con sindicatos hermanos, ¿no? Generar estas carpas de encuentro, un espacio de encuentro para discutir el proyecto de país, ¿no? No solo la universidad, sino qué lugar tiene la universidad en el proyecto de país. Bueno, esas carpas las vamos a estar haciendo las semanas próximas de abril, el 6, el 10, esas semanas. Y vamos a estar organizando, también motorizando, bueno, un bocinazo para ver si los jueces se despabilan y bueno, y efectivamente le indican al gobierno que cumpla la ley. Bien, bien, bien. Bueno, y das pie también para pensar, porque el gobierno de Milei vino a dar vuelta muchas cosas en este país, a retroceder, a retrotraernos 100 años, como dicen ellos, o sea, remitiendo a una época que en su imaginario habrá sido positiva desde su perspectiva de las clases dominantes, ¿no? Para el pueblo en general es retrotraernos a épocas de esclavitud, de dependencia, de falta de derechos. Entonces ahí viene lo que vos decías. Te escuchábamos en una entrevista que hablabas, el ataque a la universidad es atacar uno de los pilares fundamentales del sistema democrático nuestro. Por ahí reflexionar un poco en los dos modelos de universidad que se están contraponiendo en este debate, porque claramente Milei tiene un modelo de universidad o de no universidad. O sea, sí. ¿Cómo podemos reflexionarlo eso? ¿Cómo lo reflexionás ese tema? Bueno, primero, efectivamente, la universidad tal cual existe hoy, ¿no? Con esta implantación efectiva en todo el país, es un ámbito profundamente entrelazado con la democracia en varios sentidos. Un primer sentido que tiene que ver con que es una de esas pocas instituciones que nos quedan en las que convivimos todas las clases sociales. No nos quedan tantas de esas instituciones ni espacios. Bueno, el neoliberalismo ha sido muy eficaz en atacar lo común, en fragmentar la experiencia compartida y claro, ha ido fragmentando las trayectorias por las instituciones de salud, por los barrios, ¿no? Como que, bueno, la universidad pública es un espacio en el que conviven todas las clases sociales, efectivamente, ¿no? Conocemos hijos de grandes empresarios y hijos de trabajadoras de casas particulares, van a la misma universidad. Claro. Y ese cruce es muy importante para construir un ámbito democrático, porque si no tenemos un montón de subjetividades, de grupos que no se cruzan en ningún ámbito, que no tienen que discutir, que construir lo común en ningún ámbito. ¿Por qué habrían de hacerlo respecto de la democracia? Claro. Lo mismo sucede con las ideologías. La universidad es un ámbito
que bueno, todos los que transitamos la universidad sabemos que convivimos, ¿no? De pluralidad, sí. De pluralidad, absoluta. Discutimos. Las aulas son espacios de discusión. A veces uno ve spots del gobierno o comunicados del gobierno en los que se imaginan que en las aulas, no sé, hay un catedrático que está subido a no sé qué estrado y desde allí imparte no sé qué cosa. Las aulas no son así, hace mucho tiempo, evidentemente quienes hacen esos comunicados del gobierno no recorren aulas hace mucho tiempo. Las aulas universitarias son espacios de discusión, no hay una voz legítima que emana de no sé qué autoridad. No, por supuesto, la autoridad, la legitimidad de haber estudiado, de haberse formado y después un ámbito de debate. Bueno, eso es también muy importante, no hay tantos espacios en los que eso se dé así y en los que además la universidad tiene una vida política, una vida democrática, es una institución que elige a sus autoridades, que tiene sus representaciones gremiales, ¿no? Entonces, todo eso es un ensayo también democrático muy importante. Y después, a mí no me parece menor, retomo algo que mencioné bastante, que es esta presencia federal, pero que lo digo también en un contexto en el que el Estado nacional, el gobierno, está atacando todas las dimensiones federales del Estado, ¿no? Las agencias territoriales, todas esas expresiones arraigadas en los territorios son las primeras que el gobierno atacó. ANSES en sus oficinas, ¿no? Como desarmó eso. ¿Por qué? Bueno, porque esa presencia concreta del Estado es una presencia que hace al Estado una realidad efectiva, ¿no? Si no es una entelequia. Y creo que además, porque estos proyectos neoliberales, y digo, hablo también de Menem, han utilizado al federalismo como una forma de fragmentar la soberanía, ¿no? Y entonces de fragmentar el proyecto de país. Nosotros tenemos que darle otro sentido al federalismo, ¿no? Discutir de otra manera cómo es esa articulación entre las provincias, entre los territorios, y creo que las universidades tienen ahí una potencia, ¿no? En eso, una virtud. Y creo que por eso también el gobierno de Milei las ataca. ¿Qué proyecto tiene el gobierno de Milei? Bueno, ellos lo dicen a veces más en público, más en privado, pero lo dicen. Dicen, nosotros queremos 10 universidades, volver a principio de siglo, la universidad previa a la reforma universitaria, ¿no? ¿Cómo era esa universidad previa? Bueno, una universidad de 12.000 estudiantes, hoy tenemos 2 millones. Claro. 12.000 estudiantes, no hace falta aclarar, todos provenientes de las mismas clases sociales, por algo de la misma clase social, de la oligarquía, una universidad oligárquica con pensamiento único y sin democracia interna, ¿no? Sin ningún mecanismo de elección interno, ni representación, ni nada, y además eso, con pensamiento único, sin libertad de cátedra, sin autonomía, ¿no? Bueno, esa universidad es una universidad contra la que Argentina especialmente protagonizó la reforma universitaria, luego el desarancelamiento, luego las universidades de proximidad. Tenemos un sistema universitario hoy que discutió mucho contra esa universidad oligárquica, ¿no? Entonces, bueno, Milei quiere esa universidad, ¿por qué? Bueno, porque es la universidad que se ajusta a un proyecto de país en el que los trabajadores no tenemos otro lugar que el de la obediencia, ¿no? Y en ese proyecto de país en el que no tenemos otro lugar, no podemos pensar nuestro proyecto de país, no podemos pensar un destino distinto para nuestros hijos que el destino, que la cuna en la que nacimos, ¿no? Ese proyecto de país es el que tiene Milei. Bueno, una universidad chiquita, autoritaria, de las clases altas, es lo que se adecua a eso. Y por eso el gobierno de Milei trata de fragmentar la unidad del sistema universitario, tratando de establecer diálogos con algunos, ¿no? Con esa estrategia, ¿no? Ellos son muy programáticos, ¿no? Entonces, ellos se mueven, digamos, uno ve a veces movimientos deshilachados, pero tienen una lógica. Hay una estrategia ahí, y la estrategia es fragmentar al sistema universitario para dejar en pie 10 universidades de algunas ciudades grandes, y el resto, bueno, ellos dicen, no, estas las reagrupamos por acá, estas por, ¿no? Como si lo territorial no fuera una variable, ¿no? Digo, yo en Jauretche sé muy bien que los y las estudiantes que vienen porque les queda cerca. De hecho, la Universidad Jauretche se abrió porque el hospital, el Cruce, que está a pocas cuadras, es un hospital de alta complejidad regional, no tenía profesionales de la zona. Entonces,
claro, tenía que traer profesionales. Bueno, la universidad tiene carreras de salud justamente pensando en la necesidad de formar profesionales en la zona. ¿Por qué no había profesionales en la zona? Porque las universidades estaban muy lejos. Claro. Ahora hay una cerca y entonces la universidad tiene 30.000 inscriptos, 30.000 estudiantes en realidad matriculados, ¿no? Entonces, claro, esas son realidades concretas que después no es un tablero que vos movés y los estudiantes quedan. No. Exacto. Bueno, se cumplen 50 años del golpe cívico-militar, mucha tela para cortar, la movilización que vivimos fue histórica, creo que de las más grandes de esta fecha, y la universidad fue particularmente agredida por el golpe de Estado. O sea, de los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, un elevadísimo porcentaje fueron estudiantes universitarios. ¿Cómo los recordamos? ¿Qué significación tienen hoy? Me imagino relacionado a todo lo que venís hablando sobre el proyecto de país. Y la verdad que creo que este año, además de ser un aniversario redondo, tenemos muy presente lo que nos hacen falta esos compañeros, ¿no? Todas las deudas que esta democracia tiene, todas las respuestas que no hemos podido darnos como pueblo y que en parte tienen que ver con que nos faltan 30.000 compañeros en esta pelea, ¿no? En esta construcción, poniendo cabeza y cuerpo. Y como vos decías, la mayoría, hubo un especial ensañamiento de la dictadura con aquellas ciudades en las que se daba, o con aquellas regiones en las que se daba esa articulación tan potente entre estudiantes y movimiento obrero, ¿no? Sí. La Plata, Córdoba, Tucumán, exacto. Son esas, Cuyo también es otro foco ahí muy particular en ese sentido, Rosario, bueno, estas ciudades y regiones en las que esa articulación entre movimiento obrero y estudiantado, entre universidad y sindicalismo, había logrado una potencia que, si yo tuviera que decir algo que atacó la dictadura, fue esa articulación, ¿no? Y creo que parte de la tarea que tenemos en este momento es rearticular todo eso, también ante la gravedad de lo que está en juego en este momento. Sí. Bueno, de esta manera podemos ir terminando. Gracias por tu tiempo. Esta es una reflexión muy valiosa para la revista En Marcha, porque queremos reflejar, como vos nos contabas, la importancia, lo que significa para nuestra sociedad la universidad pública, gratuita, científica y de calidad. Y bueno, en tus palabras podemos llevarnos mucha enseñanza y mucha valoración de esto. Y bueno, gracias. No, gracias a ustedes, compañeros, compañeras. Sigamos trabajando para dar una pelea que esté a la altura de este momento histórico. Lo vamos a hacer. Gracias.